los capítulos anteriores, Pablo ha hecho una descripción magistral, como lo hemos estado viendo, de la gracia de Dios obrando en el propósito de Dios para la salvación nuestra. Y esta gracia que salva a los individuos, es lo que hemos visto, pero que también conforma a un pueblo, la familia de Dios, los capítulos 1 y 2. Especialmente en la segunda parte del capítulo 2, Pablo se ha detenido a explicar la manera en que por la gracia de Dios, judíos y gentiles habían sido reconciliados con Dios y también entre ellos mismos, de modo que el resultado ahora es un solo pueblo, uno nuevo, que Pablo compara, como ustedes vieron en el sermón pasado, con un edificio, con una familia, con un templo santo, como la morada de Dios. Lo que Pablo describe aquí no es otra cosa, sino la constitución de la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa en este capítulo 3 con una oración. En el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo inicia orando y es una oración más o menos larga, que tiene algunas pausas internas, y es una oración además necesaria. Sin embargo, antes de Pablo orar en pleno por los hermanos a los que él escribe esta carta y por todos los destinatarios en general, él se detiene a hablar un poco acerca de por qué él es competente para revelar ese misterio y por qué ellos necesitan conocer también ese misterio que él ha dado a conocer en cuanto a la reconciliación entre judíos y gentiles y la misma que ellos han tenido con Dios. Es un misterio que ha sido escondido por los siglos, pero que ahora había sido revelado. No cabe duda, hermanos míos, y esto es una nota no aclaratoria, pero sí una nota de exhortación. No cabe duda que nuestras oraciones deben estar llenas de entendimiento. Nosotros vemos aquí en el ejemplo de Pablo que él desea que los hermanos conozcan el misterio de Dios, pero al mismo tiempo él se presenta como alguien competente para elevar esa plegaria y para darles a conocer el misterio. Él expresa los motivos. Es por eso que orar no es un acto desprendido del entendimiento, no es una repetición frenética de frases, no, es un clamor con fundamento amparado en las verdades de las Escrituras. Porque a veces nosotros pensamos que la oración es una especie de trance en la que nosotros nos desconectamos de todo y empezamos a repetir lo primero que se venga a nuestra mente. Y en ocasiones nos vemos como muy limitados, sobre todo cuando tenemos que hacer oraciones que son más de tipo conversacional, que presentan una verdad. Sin embargo, aquí vemos a Pablo haciendo una oración incluso escrita. Es una oración en la que explica cosas, en la que dice algunas verdades. Y este tipo y este modelo de oración sin duda constituyen también un modelo de oración para nosotros. Fin de la nota. Más adelante nosotros vamos a ver que el propósito de esa oración de Pablo es que los hermanos de Éfeso, los gentiles, como dije, todos los creyentes en general, pudieran tener fortaleza y también entendimiento de todo lo que habían recibido en Cristo Jesús. Por lo pronto, conviene que nosotros nos detengamos a considerar las cosas que Pablo menciona en este importante pasaje de las Escrituras. Así que vamos a ver nuestro texto a la luz de tres encabezados, básicamente. El primero, Pablo, el anunciante del misterio de la gracia. El segundo, la competencia de Pablo para anunciar el misterio de la gracia. Y el tercero, la descripción del misterio de la gracia. Esa descripción del misterio de la gracia la vamos a hacer mucho más amplia en el próximo sermón, aunque hoy vamos a mencionar algunas cosas generales. Así que vamos a ver en primer lugar nuestro primer encabezado. Pablo como el anunciante del misterio de la gracia. Dice nuestro texto: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. De nuevo, Pablo ha dicho un montón de cosas que son un misterio que antes no había sido revelado. Y aquí Pablo está diciendo: yo soy quien les está trayendo este misterio para que ustedes lo conozcan. Y la pregunta es: ¿quién eres tú, Pablo? Y eso es lo que él hace aquí, presentarse, Pablo como el anunciante de ese misterio. Eso es una evidente conexión con la porción inmediatamente anterior. Lo que Pablo quiere decir es algo como esto: como ya ustedes han sido unidos a Cristo y reconciliados como un solo pueblo, yo,
aún a pesar de mi prisión, quiero orar por ustedes los gentiles para que puedan entender ese misterio, para que puedan entender qué es lo que significa que ustedes han sido reconciliados con Dios. Muchos podían en ese momento en Éfeso estar acusando a Pablo de ser alguien desdichado y que siempre estaba acompañado por la desgracia. A causa de sus padecimientos, varias iglesias, especialmente de trasfondo griego, ponían en duda la veracidad y la autoridad del misterio de Pablo. Y es posible que una gota de ese escepticismo en cuanto a Pablo estuviera cayendo en la iglesia de Éfeso. Y es por eso que Pablo aquí se defiende y se presenta como alguien competente para revelar ese misterio. Es algo así como: Pablo, pero ¿por qué eres tú precisamente un hombre que está preso, quien nos está dando a conocer todas estas verdades? ¿Quién eres tú para creerte? Porque además estás en prisión. ¿Por qué tú y no los otros 12? Y eso es lo que Pablo quiere más o menos tratar de presentar aquí a título de defensa, cómo él es competente para presentar ese misterio. Él no tarda en dejar claro que el motivo de su encarcelamiento es Cristo mismo. Noten que el texto dice: yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y no porque el Señor fuera quien literalmente lo metió preso, sino que a causa de su trabajo, y esto, cuando hablo de su trabajo, estoy hablando de su ministerio, no era otro que predicar a los gentiles y predicar que ellos también eran parte de la familia de Dios. En otras palabras, el decir que los gentiles, entre los cuales estaba también la gente de Éfeso, eran salvos y eran también los destinatarios de la salvación que había sido anunciada en el tiempo antiguo, haber proclamado eso públicamente es precisamente lo que trajo la prisión de Pablo. Era por eso que él estaba preso. Es más, el episodio concreto por el cual Pablo estaba preso lo encontramos en Hechos 21-29, y era porque supuestamente él se había metido al templo judío con un hombre llamado Trófimo, que era gentil. Entonces acusaron a Pablo falsamente de haber profanado el templo judío y lo llevan preso por su asociación precisamente con los gentiles. Él estaba preso por causa de llevar el testimonio del evangelio ante los que no eran judíos. Como bien señala un comentarista, si Pablo hubiese predicado solo entre los judíos, él no habría sido llevado a prisión, no habría habido ningún problema con eso. Entonces Pablo, antes y adelantándose a lo que los de Éfeso pudieran estar pensando, él está diciendo detrás esto: no me menosprecien por estar preso, porque al fin y al cabo es por ustedes que yo estoy preso, y por anunciarle el evangelio a ustedes que yo estoy preso. Así que en realidad la prisión de Pablo era una encrucijada para los mismos gentiles. Ellos no podían acusarlo de ser desdichado, y de ser así, entonces la causa de su desdicha era que ellos llegaran a conocer a Cristo. Saben, muchas personas al día de hoy suelen tener esta percepción equivocada del evangelio. De acuerdo con esa perspectiva, dicen ellos, no es posible que un cristiano verdadero sufra. Pero nada está más alejado de la verdad de la Escritura. Es tremendo cómo Pablo no está acusando a los judíos, él no está acusando a los romanos, ni a nadie como los responsables de su prisión. Él sabe más que nadie que es por causa de Cristo mismo, de la soberanía de Dios, que él está padeciendo. Y hermanos, quiera el Señor realmente darnos entendimiento a nosotros, ese mismo que Pablo tenía de la soberanía de Dios. Con cuánta frecuencia nosotros estamos siempre buscando a los responsables de nuestras desdichas, pero Dios puede estar obrando en nosotros su voluntad, aunque ésta a veces parezca dolorosa y se vea inmersa muchas veces en medio de la desdicha. Pablo suspende aquí su oración. En el versículo 1 él empieza a orar: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pero abruptamente. Es más, él la oración la continúa, si ustedes me siguen, en el versículo 14. Él empieza a orar en el versículo 1, pero continúa orando en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace esa pausa? ¿Verdad? Ese es un paréntesis allí en la oración. Y la razón por la que creemos que Pablo hace esa pausa es porque él quiere explicar
por qué es necesario orar e interceder en favor de los hermanos y por qué Él es competente para eso. Y dirá, hermano, eso no es algo como muy superficial. Que pues simplemente no ora y ya. O sea, uno no se para aquí a orar y decir, hermano, vamos a orar. Y quiero decirle que yo soy la persona indicada para orar por ustedes, ¿verdad? Porque soy pastor, porque además soy predicador y porque además tengo un entendimiento que ustedes no tienen. Uno nunca hace eso. Pero Pablo aquí tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo porque, de nuevo, él no estaba orando porque a los hermanos les fuera bien. Él no iba a orar para que el soltero se casara y para que pudieran tener un lugar más amplio para reunirse. No, él va a orar para decirles, ustedes necesitan entender un misterio. Y es el misterio más grande que se ha revelado jamás, que había estado escondido por los siglos de los siglos, y hasta que el Señor le plació en Cristo Jesús revelarlo, y ahora yo vengo a traérselos a ustedes. Eso necesitaba una explicación. Como les dije hace un momento, ¿quién es Pablo para ser la persona indicada para revelar ese misterio? Y porque él, eso es lo que hace él en estos versículos del 12 al 13, explicar por qué él es competente para orar por la revelación de ese misterio. Y es de eso de lo que nos vamos a ocupar en adelante. Nuestro segundo encabezado es la competencia de Pablo para dar a conocer el misterio de la gracia. La competencia de Pablo para dar a conocer el misterio de la gracia. Noten que nuestro texto dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este paréntesis de Pablo continúa planteando una realidad, y es que los hermanos de Éfeso seguramente habían escuchado de cómo él había sido constituido un administrador de la gracia de Dios. Y noten que aunque el texto parece dar la idea de que ellos estaban dudando, porque el texto dice si es que, en realidad la Nueva Versión Internacional nos provee un panorama mucho mejor del pasaje. La Nueva Versión Internacional traduce, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me ha encomendado para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Pablo está aquí dando dos razones por las cuales él es competente, a pesar de estar preso, para dar a conocer ese misterio y para orar por ellos, para que ellos lo conozcan aún mejor. La primera razón es la prueba de su testimonio, el llamado que Dios le hizo a él. Y la segunda razón es lo que él ya les ha escrito antes, el propio testimonio de la carta que él le ha escrito hasta el capítulo 2. En cuanto a la prueba de su testimonio, Pablo apela a su experiencia de conversión. Noten que el texto dice, sin duda, ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Por qué soy competente para declararles el misterio a ustedes y para orar para que lo entiendan mejor? Porque Dios me lo reveló a mí y ustedes han escuchado acerca de eso. Eso es lo que Pablo está diciendo básicamente. ¿Y cuándo le reveló Dios a Pablo eso? El libro de los Hechos nos dice que cuando él iba en el camino hacia Damasco, él se encuentra con una visión que lo derriba de su cabalgadura, cayendo al suelo. Escucha una voz que dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Inmediatamente un par de escamas, dice el texto, caen sobre sus ojos y queda ciego por 3 días, hasta que el Señor envía a uno de sus siervos llamado Ananías para que ore por Pablo, y Pablo recobra la visión e inmediatamente Pablo predicaba a Cristo. En Damasco Pablo tuvo que salir huyendo porque los damascenos querían matarlo, así que lo bajan de noche en una canasta y Pablo tiene que huir. Y en esa huida Pablo se pierde en el desierto de Arabia por varios años. Y en ese desierto de Arabia Pablo empieza a tener unas experiencias que él describe más adelante a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 10. Él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y allí se le dio a conocer cosas que nadie más ha conocido.
Entonces Pablo aquí dice, yo soy competente para esto porque aún no siendo de los 12 y aún siendo alguien que ustedes pudieran considerar desdichado por estar preso, Dios a mí me lo reveló. Y Dios a mí me dio a conocer este misterio. Y es por eso que yo estoy dándoselo a conocer a ustedes. Mis amados hermanos, no cabe duda que la autoridad de Pablo era una autoridad suficiente como apóstol de Jesucristo, pero también como alguien que había recibido directamente la revelación de Dios. Hoy por hoy nosotros no necesitamos eso, gracias al Señor, porque toda esa revelación quedó plasmada ya en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, y no necesitamos de personas que sigan teniendo esas super revelaciones, porque ya tenemos la obra de Dios completa y todo el mensaje que Él necesitó transmitir. Pero Pablo aquí nos muestra a nosotros que esa revelación que Él recibe es exactamente la que Él está transmitiendo. Más adelante veremos nosotros que esta es la cadena de sucesos. El misterio estuvo oculto por largos siglos, luego Dios lo revela en la persona de Jesucristo, Jesús lo da a conocer a los apóstoles, luego más tarde de los apóstoles al apóstol Pablo por una revelación sobrenatural, Pablo lo da a conocer a las iglesias y la iglesia lo da a conocer al mundo entero. Es el misterio del glorioso evangelio de Jesucristo, pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. Miren, hermanos, es curioso cómo toda la plenitud del llamado de Pablo está descrita aquí en este pasaje donde él describe su llamado. Dios le dice a Pablo, ve, porque a Ananías cuando va a orar por Pablo dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo está diciendo, miren, que yo esté preso está asociado a mi llamado. Yo soy competente para anunciarles el ministerio porque Dios me lo reveló. La prueba de eso es que estoy preso por eso. Dios me había dicho que así sería, que yo iba a padecer por estas cosas que iba a revelarles a ustedes, o por el misterio que iba a revelarles, que es el misterio del evangelio. Toda la plenitud del llamado de Pablo está allí, como dije. Su misión, sus padecimientos, el alcance de su mensaje, el contenido de su mensaje. Y en ese sentido, las prisiones y padecimientos no eran sino una confirmación de que realmente era un hombre competente según el llamado del Señor. Muchos de nosotros hoy, mis amados, estamos esperando que el Señor pueda darnos llamados privilegiados. ¿Verdad que sí? Señor, que tú puedas usarme, Señor, para proclamar tu evangelio. Pues bien, esos privilegios en ocasiones vienen acompañados de mucho sufrimiento, de muchos padecimientos, y debemos estar dispuestos a recibir lo uno junto con lo otro. No es que obligatoriamente habrán padecimientos, es posible que no. Es posible que como Juan, algunos de ustedes o algunos de nosotros llamados no tengamos que morir por causa del testimonio del evangelio. Moramos de viejo. Pero en muchas ocasiones el verdadero llamado del Señor está asociado al sufrir y al padecimiento. Importante además es señalar que este privilegio de Pablo ni siquiera era para su propia gloria. Él no fue llamado para hacerse grande él. Él no fue constituido un mensajero competente para sí mismo, sino para que su competencia sirviera de edificación a otros. Yo te voy a llamar para hacerte ministro a los gentiles, dice el Señor a Pablo. Nosotros debemos entender eso y tener mucho cuidado. Todas las cosas que el Señor nos ha dado no son para nuestro provecho, ni son para nuestra propia gloria. De hecho, es todo lo contrario. Dios nos ha dado dones para que con ellos nosotros participemos a otros. ¿Cómo? Edificándolos. Y vamos un día a dar cuenta a Dios por eso. Un día a dar cuenta a Dios por eso. Los dones y los ministerios y los llamados no existen con otro propósito que no sea servir a otros. El Señor, como en la parábola de los talentos, vendrá a preguntar un día qué fue lo que hicimos con lo que Él nos dio. Y si acaso lo enterramos en el suelo por temor o por egoísmo. Y hermano que estás aquí, yo quisiera que tú te preguntaras si tú estás poniendo tus dones al servicio de otros.
no sea que estés obrando como un siervo infiel, porque de cierto te digo, como dice el Señor, que tendrás tu recompensa. Qué fácil que es pensar en nosotros y en nuestra propia comodidad. Qué fácil que es sentarnos en una silla cada domingo sin tener ningún compromiso, solo engordando como obesos espirituales y glotones, esperando que la comida sea arrojada desde el púlpito. Qué fácil que es ver cómo otros se ensucian la ropa, sudan hasta el cansancio, mientras nosotros nos beneficiamos de todo su esfuerzo y trabajo. Qué fácil que es eso, hermano. Muy fácil. Promover una cultura de consumismo es lo más fácil que hay. Ponga 2 personas que sirvan y ponga un montón que quieran servirse de esos que sirven. Pero esa no es la gracia del llamado de Dios. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios en la forma en que sea que Él nos haya dado para otros. Algunos predicando desde un púlpito, otros sirviendo de otras formas, enseñando a sus hijos, enseñando a sus familias, dirigiendo a otros a la fe, hablando con otros, ministrando de alguna otra manera. Pero todos somos de alguna manera responsables ante el Señor de ese llamado. Después de este corto regaño, veamos la segunda prueba del llamado del apóstol Pablo. La otra prueba que Pablo presenta de él como competente para revelar el misterio y orar para que los hermanos de Éfeso puedan entenderlo mejor, es lo que él antes ha escrito. Nuestro texto dice, como ya os lo he escrito antes. Y con eso él se refiere a lo que ha escrito antes en esa misma carta acerca de cómo Dios ha derribado la pared que separaba a judíos y gentiles para hacerlos una sola carne. En otras palabras, la prueba de que yo soy competente para darles a conocer el misterio es que ya se los dije. ¿Cuál era? El misterio es que el Señor ha reconciliado consigo, no solo por medio de Cristo a judíos, sino también a los que no eran judíos. Y yo sé, hermano, yo quiero ser lo más sensible posible al contexto. Yo sé que eso hoy por hoy a uno casi que no le importa, porque hoy hay más gentiles que judíos, si usted quiere poner eso en otras palabras. Pero en aquel tiempo se tenía la idea de que la salvación era solo para los judíos y que el Mesías vendría solo para los judíos y que Él salvaría solo a los judíos. Es decir, la idea de que alguien no judío pudiera salvarse era algo impensable. Y por eso es que él está dando tantos argumentos aquí, por eso es que él lo llama un misterio, porque eso era algo que, aunque estaba oculto, se fue revelando poco a poco. Ya hoy por hoy, en nuestros días, es tan claro que no hace falta una explicación. Nosotros no vamos por la vida preguntándole a la gente, ¿tu apellido termina en Z para saber si tú eres un judío o un gentil? No, nosotros simplemente predicamos porque sabemos hoy que Cristo es, y su salvación es universal, es a todos. Y proclamamos el evangelio a todos, en el sentido en el que es a todos a quienes debemos proclamarlo. Ya no vamos por ahí como que primero judíos y después gentiles. Pero en aquel tiempo no era así. Y por eso todas estas molestias en explicar todo esto que Pablo está explicando. No cabe duda que todas estas cosas que Pablo menciona aquí eran impensables, como le dije antes de Cristo. Pero él las presenta como una realidad palpable, hecha posible por medio del sacrificio del Señor. Es más, usted y yo pudiéramos hacer el ejercicio. ¿Cómo es que un hombre, o cómo es que la fe de alguien nacido en una región tan recóndita, que es muy poco probable que en la vida nosotros lleguemos a conocer, el Medio Oriente, cómo es posible que los acontecimientos llevados a cabo allá hayan tenido una repercusión en nosotros? Yo soy un poco curioso, yo siempre estoy pensando en qué pasó antes, y antes, y antes, y antes, y antes, y antes. Y si uno empieza a mirar retrospectivamente, el hecho de que nosotros hoy estemos reunidos aquí, hablando de Jesucristo de Nazaret, no es otra cosa sino el gran misterio de Dios revelado para que su nombre fuera conocido hasta lo último de la tierra. Y Él pudiera hacer salvación a todos los hombres. Viéndolo de manera un poco más objetiva, saliéndonos nosotros del panorama.
Él ha escrito brevemente acerca de ese misterio. Solo ha hecho unas menciones generales, pero ahora Él va a describir más ampliamente en qué consiste ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Pues yo he mencionado esa palabra como 20 veces en este sermón. Ajá, pero ¿cuál es el misterio? Bueno, hemos llegado a nuestro tercer encabezado, la descripción del misterio de la gracia. Note lo que dice nuestro texto. Versículo 4, el 3, presentando la prueba, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Ajá, ¿cuál misterio, Pablo? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí, Pablo, pero ¿cuál es el misterio? Bueno, ahí les va. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ese es el misterio. Que los judíos y los gentiles son coherederos de las riquezas y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La palabra misterio que aparece aquí nos puede parecer un poco extraña. Uno estará pensando en Scooby-Doo o alguna cosa así. Una cosa que no se puede describir, algo oculto, tenebroso. Podemos asociarla equivocadamente a lo que es místico, extraño. Sin embargo, la idea del texto es más bien acerca de algo que no había sido revelado, o algo que no se podía ver con claridad todavía, algo que estaba entrevelado. Acerca de este misterio, Pablo dice dos cosas. La primera, antes no había sido revelado a los hombres, pero ahora es revelado a los apóstoles y los profetas. Antes no había sido revelado, ahora es revelado a los apóstoles y profetas. Vamos a ver esas dos cosas por separado. La primera, el misterio antes no había sido revelado, había sido ocultado a propósito en la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que desde Adán hasta Cristo, algunas cosas no podían ser entendidas con mucha claridad. Dios fue revelando su plan de manera gradual, o como dirían algunos teólogos, de manera progresiva. Él fue revelando su plan como el amanecer, ¿verdad? Como el alba. Y en el antiguo pacto era el lugar oscuro, lo más velado desde Adán, pero luego el sol va saliendo hasta llegar a Cristo, donde ya se puede ver con claridad, pero todavía mucho más aún en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos pueden explicar el misterio. Y todavía con mucha más claridad cuando la iglesia ahora puede proclamar el misterio. Y esa es la manera en que ese misterio fue revelándose. En segundo lugar, Pablo dice que ese misterio ya no está oculto. Es obvio que no está oculto. Ahora ha sido dado a los apóstoles y profetas en el nuevo pacto. Y recordemos que es en estos mismos apóstoles y profetas que se edifica la fe de la iglesia. Nosotros lo vimos hace unos sermones atrás. Eso no debe llevarnos a nosotros a pensar que el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos partes independientes, o dos cosas separadas que no tienen ninguna relación. Allá estaba lo oscuro y en el Nuevo está lo claro. Como no me interesa lo oscuro, solo voy a leer lo claro, entonces solo voy a leer el Nuevo Testamento. No debemos verlo de esa manera. En realidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, son complementos. Uno es la luz del otro. El Nuevo Testamento nos ayuda a poner un reflector y un proyector sobre todas esas cosas que no eran reveladas en el Antiguo. Entonces, cuando uno ve todo a la luz del Nuevo Pacto y de la doctrina de los apóstoles y los profetas, uno dice, claro, con razón, ok, ya entiendo. En cierto sentido, son elementos complementarios. En el Nuevo vemos con mucha más claridad lo que desde el Antiguo Testamento se fue revelando, pero al fin es la misma historia. Es el mismo pacto, es la misma historia, es la misma revelación, es el mismo misterio, pero que va gradualmente revelándose hasta el Nuevo.
Ahora, ¿cuál es ese misterio? Concretamente, Pablo dice que los gentiles, noten conmigo detalladamente las palabras de ese misterio, porque qué tanta vuelta que Pablo da para llegar a ese misterio, algo tiene que haber ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Saben qué, mis amados? Yo creo que el gran problema del cristianismo contemporáneo es que ha perdido el asombro por esta verdad. O sea, que esto es como, sí, eso se sabe. Que somos copartícipes con Cristo. Obvio. Que soy coheredero con Cristo. Obvio. No. Hermano, yo voy a leer eso de nuevo. Que los gentiles, o sea, usted que es más colombiano que yo, usted y yo, colombianísimos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo que aquellos que durante siglos pertenecieron al pueblo de Dios como exclusivamente el pueblo de Dios. Que ya no hay ninguna diferencia en lo absoluto entre Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y Jacobis. Que todos somos miembros del mismo cuerpo y además copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Wow, hermano. Es que la oración de Pablo es precisamente para que los hermanos puedan comprender eso, la profundidad de eso, la anchura de eso, la altura, la profundidad, todo lo que ese misterio contiene. Y hermanos, esa oración nosotros debemos hacerla hoy, porque parece que el problema sigue siendo el mismo. La gente no tiene, en términos generales, el entendimiento de qué es lo que ellos son en Cristo, de qué es lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Copartícipes de qué? ¿Miembros de qué? La iglesia, ¿qué es eso? Así que nosotros debemos y necesitamos, estoy concluyendo antes de concluir, seguir orando para que ese misterio siga siendo cada vez más claro entre nosotros. De nuevo, Pablo insiste en esto para dejar claro que lo que les mencionó hace un momento a los hermanos en la carta no es algo nuevo o improvisado o una idea de Pablo de ningún modo. Él quiere que ellos entiendan que el plan de unir a los gentiles al cuerpo de Cristo es algo que venía mostrándose desde tiempos antiguos de manera no muy clara, pero ahora, por causa del Evangelio, ya se puede entender correctamente. 3 cosas afirma Pablo respecto de los gentiles: son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y todo eso por medio de ¿qué? Del Evangelio, de la buena noticia que Pablo les está anunciando a ellos. Como podemos ver, hermanos, estamos completos en Cristo, no nos falta nada. ¿Qué más podemos necesitar? Esta verdad debe ser la fuente permanente de nuestro consuelo y de nuestra esperanza. Todo lo tenemos en Él, porque lo que le pertenece a Cristo es nuestro. Nos pertenecemos los unos a los otros, somos parte de una familia, de un mismo cuerpo en Cristo Jesús. No estamos solos en el mundo ni desprovistos de cuidado. Estamos unidos a Cristo y unidos también los unos con los otros. Eso es bello. Que todas las promesas anunciadas desde Adán hasta el último de los profetas tienen que ver con nosotros. Participamos de ellas por medio de Cristo Jesús. Como le hemos dicho antes, todas las promesas del Señor, las que de tiempo antiguo se dieron a los primeros padres, son para aquellos que incluso no son parte de ese linaje de Abraham. Y allí también estamos nosotros. Pablo concluye afirmando que es ese mismo evangelio por el cual él ha sido hecho ministro. Ese mismo evangelio es la razón por la cual él es hecho ministro. Y esta declaración es importante,
Porque Pablo, siendo judío, está afirmando que el poder del Evangelio no solo lo ha hecho salvo como parte del pueblo de Dios, sino ministro de los que no son judíos, a quienes ha hablado el Evangelio de Jesucristo. Él es el encargado de llevar esas buenas nuevas a los gentiles. Aunque más adelante dejará claro, como lo veremos en un siguiente sermón, que ahora el cuerpo de Cristo, la iglesia, la que tiene la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Pablo ya las declaró y presentó ese evangelio a los gentiles, pero ahora ellos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el encargado. Y será el encargado de proclamar ese evangelio. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, yo quiero que ustedes lo miren conmigo, con esto cierro, desde esta perspectiva. Dios diseñó un plan, y en ese plan Dios tenía previsto que todo lo que está sucediendo ahora sucediera con la iglesia. Sin embargo, Dios no reveló eso claramente desde el principio. Solo dio unas cuantas sombras. Cuando Cristo vino, muchas de esas sombras fueron esclarecidas. Pero es a través de la predicación de los apóstoles, más Pablo, que ese misterio y esa luz va entrando con cada vez más fuerza para mostrar finalmente que el propósito de Dios era que Él tuviera un pueblo que le sirviera, hecho de judíos y de gentiles. Ahora ese misterio es revelado. Dios tiene un pueblo, Él tiene un cuerpo, hecho de judíos y de gentiles. Y ahora la función de ese cuerpo es proclamar la gloria de Dios, la iglesia, hasta lo último de la tierra. El plan y el diseño de Dios concluye con el pueblo, que al final es quien estará en la eternidad por los siglos de los siglos, adorando. Mis amados, nosotros no somos el centro del universo como individuos, pero el plan de Dios de tener un pueblo que le sirviera y proclamara su gloria, su iglesia, es un plan majestuoso, maravilloso, que ahora está en acción. Lo que hacemos nosotros ahora es exactamente conforme al propósito eterno del Señor, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Ese era el misterio. Y eso es lo que Dios ha hecho. Mis amados hermanos, la iglesia en esencia es la razón de ser del plan redentor. Él muere para redimir a un pueblo. Y más adelante Pablo lo aclara en Efesios 5 cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el corazón del plan. Y hermanos, en ningún libro de la Biblia eso es tan claro como en Efesios. Bendito misterio, hermanos. Es por eso que nosotros debemos amar la iglesia local. Y debemos amar lo que Dios ha hecho de la iglesia universal también. Es por eso que atacar a la iglesia es tan nefasto. Es por eso que darnos entre unos y otros es tan tonto. Porque no podemos hacerle ese daño, hermanos, a lo que se supone debe ser lo que proclame la sabiduría de Dios. Quien atenta contra la iglesia está atentando contra el plan del Señor, contra la sabiduría de Dios manifestada a los principados y a las potestades. Bendito sea Dios por el evangelio que ha traído a nuestro entendimiento este misterio. Bendito sea Dios. Y más adelante veremos que la oración de Pablo es que nosotros entendamos eso. Desde el versículo 14 en adelante. Él ora para que nosotros entendamos eso. Y vivamos a la luz de eso luego de que lo entendamos. Que así sea, mis amados hermanos. Querido amigo que estás aquí sin el Señor, como tú puedes ver, el evangelio no es algo complejo,
e incomprensible. No es un misterio oculto como para que no puedas encontrarlo. El Señor ha revelado su plan y su voluntad para contigo. ¿Por qué no te reconcilias hoy con Dios? Y Él perdonará tus pecados. Él te unirá a su pueblo, su familia, a su cuerpo. Y Él te hará coheredero de todas las promesas en Cristo Jesús. ¿Qué esperas para venir a Él? ¿Qué esperas para venir al Señor y disfrutar con Él de toda la riqueza de su gracia? Oremos.